Desde este instante, Hoteles a la Carta Latinoamérica. Primer programa de streaming TV dirigido al empresariado hotelero. Un menú rico en información útil para el día a día en la industria de la hospitalidad. Novedades, entrevistas, negocios, recursos humanos. Conduce Roberto Salvi. Dirección técnica Tony Pacino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica, en un planeta difícil que seguimos remando, transitando y viendo un mecanismo de solución y el gran aprendizaje para todos. Y tenemos que seguir adelante igual, la hotelería está estancada, porque por supuesto la semilla de fertilidad del turismo que produce una relación y un maridaje tan hermoso con la hotelería está detenido. Entonces vamos a ver un término, una tipología de análisis absolutamente distinto que venimos llevando en el programa, gracias a la mano del licenciado Osvaldo Torres. Osvaldo, saludos desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Saludos Roberto, yo me siento muy contento y es un gran placer estar de nuevo contigo en este espacio que me brindas para poder compartir diferentes maneras de pensamiento y diferentes puntos de vista acerca de temas tan importantes para la hotelería. Muchas gracias. Hace un tiempo sacaste una espada bastante potente, afilada y de uso intensivo con la neurohotelería. Gracias a Dios que sacaste una terminología disruptiva, porque así aprendemos, porque si no nos estancamos y la rutina la continuamos sin tener algún shock. Así que has producido en la hotelería un interesante shock, la neurohotelería. Y eso nos obliga a ir a las bases, a las raíces, a la esencia, porque si hay que cambiar algo, porque debemos estar en un cambio permanente, si hay que modificar algo, hay que ir a la raíz. Así que gracias por traernos un concepto como la neurohotelería que nos obliga a acomodarnos de vuelta en el tránsito planetario. Y hoy vamos a hablar del pensamiento del trabajador, del plantel, de funcionarios, directivos, de asistentes, todo el equipamiento de ese recurso humano tan fuerte en la hotelería, en la industria de la hospitalidad, que es una gran inversión. Y hoy vamos a ir a ellos y vamos a ir a la mente, al pensamiento de ellos. Vamos a dejar un poco al turista, al viajero, al pasajero, que siempre nos debemos a ellos, pero también en este esfuerzo de 7, 8 meses de transitar difícil, el empleado tiene sus temores. Así que te vamos a consultar sobre el pensamiento del trabajador en la hotelería, la gestión del pensamiento. ¿Qué es la gestión del pensamiento en un colaborador en la industria de la hospitalidad? Sí, Roberto. Como bien dices, el trabajador para el hotel es, digamos, su recurso más importante, ¿no? Y ahora esta idea está tomando, afortunadamente, más peso. Sí, cada vez escuchamos más personas que hablan acerca del rol, ¿no? del capital humano en la industria hotelera. Precisamente el trabajador es un ser humano, ¿sí? Y como ser humano lo que nos diferencia de otras especies es esta capacidad que tenemos todos nosotros de pensar, ¿sí? Ya lo dijo Descartes con su famosa frase, cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. Entonces, nosotros somos Homo sapiens, es decir, somos seres humanos dotados del pensamiento. Y el pensamiento es la base de la conducta final que todos nosotros vamos a manifestar. Y hoy por hoy la conducta del trabajador es extremadamente importante, como bien tú dices, en este nuevo episodio. Por lo tanto, hay que ir a la base, ¿sí?, de esa conducta, de dónde emerge esa conducta. Entonces, la gestión del pensamiento en la hotelería es precisamente ir a la base, ¿sí?, de la conducta manifestada del trabajador y cómo el pensamiento, de acuerdo a lo que nosotros o que el trabajador vaya a pensar, así va a ser esa conducta que va a manifestar. Entonces,
podemos preguntarnos, ¿sí? De dónde surge el pensamiento, ¿no? Hoy por hoy todavía las neurociencias que están desarrollándose y continúan desarrollándose, sí, el tema del pensamiento es un tema que es sumamente atractivo porque hay todavía muchos espacios que nosotros no podemos responder. Pero sí sabemos que los pensamientos el sustrato de los pensamientos es todo aquello que nosotros hayamos aprendido en nuestra vida. En otras palabras, tú ni yo podemos pensar en algo que nosotros no hayamos incorporado, ¿sí? Ya sea conscientemente o metaconscientemente o subconscientemente. Entonces, si el pensamiento es algo que nosotros hemos incorporado en nuestra vida y a su vez el pensamiento es la base fundamental de la conducta, entonces si las empresas hoteleras necesitan que los hoteleros manifiesten una conducta determinada, entonces sí o sí, Roberto, no nos queda otra que empezar a profundizar en qué está pensando, ¿sí?, ese trabajador, ¿sí?, durante sus horarios de trabajo. Fíjate qué interesante, Roberto. Se dice, a mí no me gusta hablar de cifras específicas porque hoy decimos un número y mañana sale otro, pero un promedio aproximadamente se dice que tenemos unos 70.000 pensamientos en nuestros estados de vigilia. Fíjate qué interesante, constantemente estamos pensando. Ahora, nuestro estado de vigilia, supone que uno duerme 6 horas, nos quedan casi 18 horas, ¿no? De esas 18 horas, ¿cuánto pasamos en nuestros espacios laborales? Prácticamente la mayor parte. O sea, el mayor porcentaje de esos 70.000 pensamientos se producen ¿dónde? En el espacio de trabajo. Entonces, esos pensamientos que se producen en el espacio de trabajo, ¿sí?, son congruentes, ¿sí?, a la conducta que se quiere manifestar en ese espacio interesante. Para mí esto es, en ese espacio de trabajo, para mí esto es sumamente interesante. Y tú y yo y todos hemos sido trabajadores y en un momento determinado nos vemos en el espacio de trabajo pensando en cualquier otra cosa, Roberto, ¿sí o no? Sí, por En supuesto. nada que tiene que ver, en nada que tiene que ver con el estar en ese lugar. Y aún lo más interesante, y es donde una de las claves de la gestión del pensamiento, y eso sí ya está comprobado, ¿sí?, científicamente, los pensamientos son energías. Y esa energía es orientadora de nuestra atención. Fíjate qué Mirá, interesante esto. Mira, Osvaldo, te detengo porque pasaron 3 minutos de tu narrativo y dijiste 4 o 5 claves fuertes que no se escuchan en un escenario de hotelería, porque al aplicar la neurohotelería sí empezamos a tomar conciencia de eso, pero si no lo que dijiste jamás lo escucharíamos en algo relativo a la hotelería. Ahora, me quedó algo muy interesante que ahora entiendo por qué en alguno de los programas anteriores hablabas vos siempre de la importancia de capacitarse. Resulta que entonces vos dijiste que pensamos sobre algo que conocemos. Eso que conocemos puede estar en el consciente, en el subconsciente, en el consciente. Quiere decir que si yo a una persona le doy dentro de su ámbito laboral una capacitación de la hotelería, por ejemplo, sea del área que sea, esa persona tiene ese conocimiento y sobre ese conocimiento que haya captado consciente, inconsciente, intuitivamente, pero ya lo tiene, sobre esa incorporación del conocimiento va a obrar, va a tener pensamientos y va a tener actitudes. Ahí entonces entiendo, parece claro, todo parecía sencillo, pero hasta que no lo procesamos justamente con el pensamiento, no hay un darse cuenta, no hay una llave mágica que abre un estado mental. Y ahí lo entiendo. Qué importante es en ese lugar de trabajo estar con una capacitación directa o indirecta para dar un semillero de fertilidad en el pensamiento del trabajador hotelero. Totalmente, Roberto. Lo has resumido, como siempre, de manera excelente. Eh, como hemos dicho en otras emisiones, somos lo que aprendemos, ¿sí? O sea, los sustratos con los cuales nosotros nos movemos en nuestra vida es todo lo que nosotros hayamos incorporado, o sea, toda nuestra experiencia que nosotros hayamos incorporado, lo que somos, lo que pensamos, ¿sí?, lo que hacemos, cómo reaccionamos, es todo lo que nosotros
aprendemos en nuestra vida y precisamente eso es lo que nos hace diferentes a los seres humanos. Nosotros somos iguales biológicamente, pero muy diferentes desde el punto de vista interpretativo, y la interpretación depende de nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, la gestión del pensamiento está muy ligada, ¿sí?, a la gestión del aprendizaje en una empresa, ¿sí? Y hablando, relacionándonos con esto, Roberto, y con lo que te traía anteriormente, el pensamiento como orientador de la atención, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que al final se manifieste una conducta que sea congruente con los objetivos a lograr por una empresa, ¿sí? O sea, tenemos que pensar, y valga la redundancia, ¿sí?, en lo que está pensando el trabajador con respecto a esa conducta que él tiene que manifestar, ¿sí? ¿Cómo va a evaluar lo que se le dice que debe de hacer? ¿Sí? Y de qué manera va a pensar sobre eso que se le dice que debe de hacer, porque va a determinar esa conducta, es decir, va a aceptarla o va a rechazarla. Y muchas veces esto no se tiene en cuenta, muchas veces en reuniones se dice, lo que hay que hacer es esto, esto, esto y esto y esto, y listo, y no hay un espacio para permitirle a la persona que exprese lo que piensa sobre eso que se le está diciendo que haga. ¿Sí? Que al final, ¿sí?, lo va a pensar y lo va a hacer. Y son esas conductas que no son congruentes, ¿sí?, con lo que se necesita. Entonces, las empresas se focalizan mucho en la conducta que manifiesta el trabajador. Y la conducta no es el problema. La conducta es una manifestación del problema. Y el problema, llamándolo en este término de problema, está en su manera de pensar. Pero sin embargo no hay ese espacio que se le permite al trabajador de decirle, ¿qué piensas? ¿Sí? Sobre lo que se debe de hacer. ¿Sí? Yo entiendo que hay empresas donde hay cuestiones que no, hay, por ejemplo, hay decisiones que no se debaten, ¿sí?, en términos, por ejemplo, de inversiones, de costos, etcétera, pero lo que ya tiene que ver con lo que el trabajador debe de hacer, sí considero que se debe al menos crear un espacio, ¿sí?, para que esa persona pueda decir, ¿sí?, qué es lo que está pensando. Entonces, cuando yo trabajo con líderes o con equipos de trabajo, por ejemplo, yo le pregunto a los líderes, ¿cuánto te interesa conocer, ¿sí?, el pensamiento de tus trabajadores en 3 niveles fundamentales? Cuando llega a trabajar, durante su trabajo y cuando se va de su jornada de trabajo, ¿sí? Porque los pensamientos se activan de acuerdo a todos los estímulos que nos van llegando del medio donde estamos. Uno puede empezar con muchas pilas un día, ¿sí?, laboral, y por toda una serie de condiciones que va viviendo, ¿sí?, por toda una serie de estímulos que le va llegando durante ese horario laboral, que puede ser, por ejemplo, atmósferas laborales disfuncionales, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, desmotivaciones porque no tiene todos los recursos laborales que se le exige para que pueda llegar a un resultado, problemas interpersonales o incluso problemas o relaciones disfuncionales con su líder, se va con otro pensamiento, ¿sí? Y eso le va a influir. Yo estoy analizando y a veces tomo una respiración más profunda porque son temas no solo profundos, sino son temas que nos obligan al análisis, al razonamiento, no al pensamiento, sino al razonamiento. Ahora digo, ningún propietario hotelero, titular, director, los que toman direcciones, se imagina que en un programa de hotelería estamos hablando de la neurociencia, estamos hablando de la neurohotelería. Claro, sería equívoco para ellos pensar que tiene que llamar a un profesional externo para que ordene su plataforma de recursos humanos y de este sentido neurológico que vos aplicás, porque siempre analizamos el efecto final, vemos la hospitalidad, vemos cómo el empleado atiende, ¿no?, toda esta gestión que hace, atiende al huésped, al pasajero, al turista. Y entonces, rebobinar
y ir para atrás en una cámara lenta o rápida y llegar al núcleo, que es la esencia de la neurociencia, justamente sería muy loco. Es más, parecería que no tenía sentido hacerlo. Ahora estamos embebidos en tu pedagogía y bueno, resulta que hay que replantear cosas que tienen un disparador, y esto es el mensaje, real sobre la eficiencia, la eficacia e inclusive la rentabilidad general del hotel, independientemente de la conceptualización de más definición del servicio hotelero y de la hospitalidad. Qué interesante ir al núcleo, qué interesante ir a la esencia, tomarnos fuerte del asiento antes de despegar en el tema porque sacude. Parecería que no, sería un tema sencillo, pero en definitiva nos sacude, por lo menos me pasó a mí, entonces estoy viendo que hay herramientas para mejorías reales, reales. Vos estás planteando cosas que tengan un disparador de calidad y sentido común aplicables. Qué interesante. Te dejo seguir porque me motiva a seguir escuchándote. Gracias, Roberto. Mira, dos temas, mientras te escuchaba también pensaba, ¿no? Dos temas que se dan mucho en las empresas. La famosa frase que se le dice a los trabajadores: usted está acá para trabajar, no para pensar. ¿Sí? Desafortunadamente, yo lo he vivido en colectivos de trabajo donde yo he estado, he escuchado esa frase precisamente por el director del hotel. Usted está, yo le pago por trabajar, no por pensar. Y otra cuestión importante y otra frase que se dice muchísimo es, por ejemplo, los problemas personales los dejamos en nuestras casas, ¿sí? Y no pensamos en eso. Entonces, yo en mis formaciones le digo, ok, a nosotros cuando llegamos al hotel nos dicen que los problemas personales los dejamos en nuestras casas. Y cuando llegamos a nuestras casas nos dicen que los problemas laborales los dejamos en el trabajo. ¿Dónde dejamos nuestros problemas? En una taquilla a mitad de camino. Entonces, ¿qué piensa, por ejemplo, si un trabajador tiene problemas personales? ¿Sí? Nosotros tenemos, el cerebro es un cerebro muy yoísta, ¿sí? Nosotros constantemente estamos pensando en nosotros, ¿sí? Porque la función fundamental de nuestro cerebro es mantenernos vivos. Nosotros somos el rol protagónico, ¿sí? Por eso se dice que nuestro cerebro es bastante egoísta, ¿no? El yo siempre está presente. Entonces, si yo tengo una preocupación, ¿sí? Ya sea personal, ¿sí? O una preocupación desde el punto de vista profesional. Ese es un pensamiento que nosotros llamamos pensamientos rumiantes. Son pensamientos que van a estar constantemente en nuestro cerebro, ¿sí? Y el foco atencional va a estar dirigido, y aunque yo esté presente en mi espacio laboral, en mi escritorio, detrás de la recepción, etc., yo voy a estar, ¿sí? Como se dice, dándole y dándole y dándole, ¿sí? a la maquinaria, y eso me va a quitar a mí, me va a quitar a mí la atención hacia, por ejemplo, el cliente, hacia lo que yo debo de hacer, etcétera, y esto va a generar que errores, como bien tú acabas de decir, en mi desempeño. Entonces, muchas veces el líder de la empresa no le interesa, ¿sí? ¿Qué problema o qué pensamiento rumiante, vamos a llamarlo así, trae su trabajador al hotel? El otro día yo tuve la oportunidad de participar en una webinar que estuvo excelente, de un capacitador de Disney World, de la empresa Disney. Y él hablaba de todo el éxito, y el éxito que tenía o que tiene Disney es precisamente eso, es ir a las bases del ser humano. Y él hablaba como, por ejemplo, todos los días, cada líder tiene una tarea que es la caminata. Debe de caminar mínimo 5 o 10 minutos con cada uno de los trabajadores, pero no para preguntarles sobre el trabajo, sino para preguntarles precisamente esto, ¿no? En otras palabras, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Para escuchar su pensamiento, ¿sí? Y esta es la Sí, base, bueno, sabes que... Sí, sí, dime. veo que nosotros no teníamos estas líneas de análisis sobre el pensamiento. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en regenerar una energía mucho más positiva? Ahora, te pregunto si dentro del hotel visualizás en forma virtual o en forma física real un espacio que se recrea o se crea para conocer el pensamiento
del colaborador. No sé si está bien hecha la pregunta, pero digo, ¿hay una nube virtual? ¿Hay un lugar físico para que conozcamos el pensamiento de los colaboradores en la gestión hotelera? Sí, hay muchísimas herramientas que se pueden trabajar, Roberto. Hay muchos espacios. Desde, por ejemplo, las más simples de medios donde las personas puedan escribir, ¿sí?, lo que piensan sobre cualquier tema, ¿sí? Pizarras, buzones, reuniones, o sea, reuniones de espacios abiertos, ¿sí?, para que se pueda verter precisamente lo que la persona piensa. Ahora, este es un tema muy interesante, Roberto, porque, por ejemplo, hay empresas en que sí, en que los trabajadores pueden expresar lo que piensan, pero después hay represalias sobre eso, sobre lo que piensan. Entonces, ahí hay una cuestión de que sí, te permito que expreses lo que piensas, pero después yo no tengo la capacidad de aceptar, ¿sí?, que eres un ser diferente, que tienes la capacidad de pensar de manera diferente sobre la empresa, sobre las tareas, ¿sí? Entonces, eso, si vamos a pedir, o sea, si vamos a hacer que la persona exprese lo que piensa, tiene que hacerse en un espacio de confianza, ¿sí? De que sepa de que es de gran valor, ¿sí?, lo que nos va a decir, ¿sí?, y que no va a ser contraproducente para esta persona. Quiero tocar un punto antes que terminemos, y es precisamente el pensamiento creativo, ¿sí? Precisamente el pensamiento creativo, y está relacionado con esto que estábamos hablando antes, ¿sí? El pensamiento creativo es preguntarse, ¿y esto se puede hacer de otra manera? Al menos yo lo veo así, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos y cuando nosotros focalizamos nuestra atención en estándares, procedimientos, metodologías, si se pueden hacer de otra manera, ¿sí?, precisamente para buscar la diferencia que es tan importante en las empresas hoteleras, ¿sí? Antes de nosotros poder llegar a pensamiento creativo, tenemos que pasar por otro tipo de pensamiento, que es el pensamiento crítico, ¿sí? El pensamiento crítico es el que nos preguntamos, ¿y por qué se hace así? Ahora, en muchas empresas hoteleras se habla de la innovación, de la creatividad, ahora que está muy en boga todo lo que es el design thinking, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, y le piden al trabajador que sea creativo, pero no se le permite ser crítico. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar en hacer algo de manera diferente si no me permiten pensar por qué se está haciendo siempre así? Vos sabés Entonces, que, sí, perdón, dale. sí, sí, Entonces, no, cuéntame. no, que estoy analizando tantas cosas importantes que son de sacudir los paradigmas que veníamos llevando. Entonces, digo, corto el programa porque tengo que procesar todo lo que me dijo Osvaldo y la verdad que hay mucho. O sigo porque realmente es útil y hasta había pensado mientras hablabas un sellito que diga Neurotel para la entrada, porque viste que a veces con las tarjetas de crédito se pone qué tarjeta está afiliado al hotel, el establecimiento, y yo pondría un circulito con que este hotel es un neurohotel, donde el trabajo del pensamiento del colaborador se toma en cuenta. Y ahora me dijiste esto de que no se permite muchas veces, o no nos damos cuenta que debe haber un pensamiento crítico antes de un pensamiento creativo. Qué interesante, qué bueno. Pues nada, cuando gustes podemos seguir charlando. Ya sabes que a mí me apasiona charlar de esto y me apasiona charlar contigo porque eres, como te decía, eres muy bueno en estimular mi pensamiento y valga la redundancia. Yo creo que Sí, el hotelero se plantea, hablo del hotelero, pero también muchas cosas que dijiste son valor agregado para los líderes, los jefes de grupo, las personas que tienen a cargo otras personas, porque hacen esa interacción mucho más soft, mucho más suave. Pero siendo yo, poniéndome yo el rol de hotelero, me planteo en voz silenciosa y no diciéndola, pero la voy a trasladar. Yo no voy a hacer nada de lo que dijo Osvaldo como hotelero, porque es muy intenso
y dejo todo como está. Ese es un camino. Y la otra es una aplicación consecuente de pasos para que tengan un rédito no económico, sino real, porque yo creo que a través de algunas premisas que diste, hay un disparador de relajación dentro del equipo humano, porque estás a través de tus herramientas blanqueando situaciones que están en la cabeza de las personas y que por distintas circunstancias de paradigma no salen conscientes, están en el inconsciente trabajando con la energía. Imagínense la nube que se genera. O sea, que las herramientas tienen que ser, así como el buzón, el pensamiento, la pizarra, tienen que ser mecanismos de relajación para bajar esa electricidad que no se ve, pero que está en el ambiente. Totalmente. Sí, Roberto, tienes toda la razón. Los líderes, muchos líderes, afortunadamente no todos, muchos líderes se enfocan en lo que es el resultado, se enfocan en el objetivo y no todos se enfocan en cómo se llega a ese objetivo y cómo se llega a ese objetivo a través del accionar humano. Sí, y vuelvo y te repito, y estoy yo consciente de que las empresas elitistas a nivel internacional no han hecho magia, ¿sí? Se han enfocado en su capital humano, ¿sí? Y como se han enfocado en su capital humano, ¿sí? Y están donde están, nos prueba que es posible, ¿sí? Que esto no es una utopía. Y como bien tú dices, hay muchas personas que van a decir, no, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque me da resultados. Sí, te da resultados, pero no es el resultado, es de la manera como tú llegas a ese resultado, ¿sí? Cómo tú llegas a ese resultado, con una gran cantidad de recambio en tu plantilla laboral, ¿sí? Con gastos de recursos, ¿sí? Con no poder afianzar una cultura laboral precisamente porque constantemente las personas se están yendo de tu empresa. ¿Y por qué se están yendo? Porque la manera que piensan es lo que les hace a ellos que se vayan de la empresa. ¿Y por qué pasa esto? Porque no le das el espacio de saber qué es lo que están pensando, e incluso a veces se cometen muchos errores y conductas muy disfuncionales en las empresas, ¿sí? Y esto se puede llegar a solucionar si hay una gestión del pensamiento previo, ¿sí? Y no llegar a que se manifiesten ciertas conductas que son muy disfuncionales para las empresas desde el punto de vista de los trabajadores. Entonces, nuestro objetivo es, como bien tú dices, y mi objetivo es invitarles a las personas, a los líderes, a las empresas, a que tengan una primera aproximación a esto. Y como tú dices, quizás es algo que nunca hayan visto, ¿sí? Y lo que los invitamos es a que cambien su posición de observador a esto nuevo que le estamos trayendo y ya después que tomen sus decisiones, ¿sí? Sobre qué factible será para la empresa, ¿sí? Este cambio de posición de observador. Yo desde mi punto de vista personal, yo estoy desde hace mucho tiempo trabajando en esto. Y porque, Roberto, yo fui trabajador, esa es la ventaja, yo fui trabajador, entonces mi modelo de experimentación soy yo mismo, o sea, lo que yo sentí, yo llegaba a veces a trabajo con una manera de pensamiento que al final mi gestión, ¿sí? Era congruente a esa manera de pensamiento, pero cuando esta cambiaba, al final mi gestión también cambiaba, ¿sí? Y me daba cuenta que nadie se acercaba a mí a preguntarme, ¿sí? ¿Por qué mi gestión había cambiado? Y era porque había cambiado mi pensamiento. Y eso pasa con todos los seres humanos que trabajamos. Entonces, ojalá y esto tienda a que las empresas, ¿sí? A los directivos de recursos humanos, a los directores, a los dueños de hoteles, ¿sí? Presten atención a esto y quizás sea otro tema en el cual estoy trabajando, quizás sea el momento también de redefinir la función del Departamento de Recursos Humanos. Decían nuestros abuelos, para cerrar, que la hospitalidad bien entendida empieza por casa. Nosotros como hoteleros y en un trabajo de hotelería permanente siempre pensamos la hospitalidad para el que llega, para recibir al que llega. Ahora, la neurohotelería parecería que tiene una consecuencia interna en el in del hotel, ¿no? Entonces, volcar herramientas de la neurohotelería para que haya una hospitalidad interna, adentro, porque si no se vislumbra que todo es para afuera, pero cuánto también necesitamos todos para adentro, pues esta realidad hay que equilibrarle alguna vez por todas
esta ecuación de energías que van y vienen y llevarla a un parámetro que tenga un sentido lógico. Entonces también la hospitalidad bien entendida empieza por casa, en el equipo humano, en el factor humano, con las herramientas que trae la neurociencia. La realidad, estuvimos 20, 25, 30 minutos intensos, nos obliga, por lo menos a mí, a volver a escuchar el programa tranquilo, porque a lo mejor uno lo disfruta, repasa y anota cosas, y son realidades que puede aplicar en el día a día. No estamos hablando de una ecuación ni un algoritmo, ni que tienen que comprar nada, ni proyectar, ni traer, ni llevar. Son elementos de movimiento intrínsecos que cada uno sabrá cómo los pone en marcha. Aquel que tiene la responsabilidad de conducción de un grupo humano sabrá de aplicar algunos tips, no te digo mágicos que viste, pero bueno, cuando uno lo escucha, lo ve, lo siente y vos lo fundamentás, conlleva la acción detrás. Así que, Osvaldo, como siempre, muchas gracias por el valor agregado que legás a todos, por la utilidad que significa tu mensaje y por dar siempre una positividad en lo que comunicas. Gracias a ti, Roberto, por permitirme este espacio y bueno, aquellos que están interesados en conocer un poquito más, me pueden seguir en LinkedIn, me pueden seguir sobre todo en LinkedIn, donde constantemente yo estoy subiendo publicaciones, ideas, artículos, videos, o también pueden visitar mi sitio web en www.hotelguestexperience.com o estar en contacto conmigo, ya sea a través tuyo o a través de mi sitio web. Y acá estamos, ¿sí? Acá estamos para hacer que la hotelería sea un espacio donde todos los seres humanos que estén disfruten. Por lo menos ese es el concepto que me gustaría que se diera. Muchísimas gracias, Roberto, por este espacio. Muy bien. Si te parece, quédate en línea privada, yo hago el cierre del programa y seguimos luego entonces. Muy bien, entonces agradecemos a todos los televidentes, oyentes, seguidores en redes de Hoteles a la Carta Latinoamérica. Hemos tenido realmente un crecimiento un poquitito más adelantado del que teníamos cuando comenzamos el programa por el valor que nos deja siempre Osvaldo. Cerramos el programa entonces y nos reencontramos, como todos los martes, el próximo martes con más Hoteles a la Carta Latinoamérica. Muchas gracias.